Me encanta el trabajar en estos retos, de empezar a trabajar y el empezar a ir viendo cómo poder ayudar a otros. Esos son los mayores retos que podemos ir teniendo, que esa es la idea. Bueno, les voy a contar hoy día un poco sobre María Antonieta, que le he pedido que me acompañe en esta primera entrevista, en la cual nos va a ayudar a ir conociendo un poco esta parte de los tránsitos que están ocurriendo ahorita en noviembre. Entonces, bueno, les voy a contar un poquito. María Antonieta Ley nació en Panamá, en un grupo familiar, donde aprendió con los hábitos de vida saludable y la educación es su prioridad actualmente. Desde pequeña mantuvo una afición por la parte de la danza, la lectura, y en el camino fue encontrando lo que es el yoga y se empezó a especializar. Se empezó a especializar en astrología védica. Y claro, lo interesante de todo esto es que se ha vuelto su pasión. Entonces es tan interesante cuando María Antonieta nos empieza a contar y nos empieza a decir sobre la astrología védica, es como que me quedo, wow, nos falta conocer mucho más. Entonces, claro, la idea de esto es el poder que otros puedan conocer y escuchar, porque claro, conocemos la astrología común y corriente, pero no sobre la astrología védica. Entonces, claro, María Antonieta lo que hoy día va a hacer es ayudarnos y darnos un poco de información y contarnos sobre este proceso en el cual ella está en este camino y así podemos ir conociéndolo. Entonces, claro, la idea de esto es que esta información nos sirve en este momento y para futuros cuando estemos empezando. Entonces, vamos a ver si podemos... Para ir viendo cómo lo... Ingresarle a María Antonieta. Vamos a ver que se vaya conectando. A ver. Namaste. Hola María ¿Cómo estás, Antonieta. Cris? ¿Cómo ¿Cómo estás? te va? Oye, te Bien. agradezco por aceptar esta entrevista, el poder conversar un poco de todo esto que están pasando, estos tránsitos que están sucediendo ahorita en noviembre. Oh, sí. Oh, sí. Es bastante, la verdad, lo que está sucediendo a nivel cósmico. Es increíble cada vez que me pongo a observar las estrellas, los planetas también. El movimiento constante es algo que no se detiene, es imparable. Y hacer como un marco de referencia sobre las posiciones astronómicas y astrológicas de los planetas, de las estrellas, en el momento en que estábamos en el encierro, lo que generó energéticamente hablando, dando como resultado, ¿verdad? Y lo que tenemos en el día de hoy. Y cómo a la vez que la pandemia, que ha sido algo que ha impactado de forma colectiva, de forma masiva, ha ido también cambiando en ese sentido, ¿no? Y ha sido como un viaje interno y a la vez externo, en que cada quien ha experimentado su propia realidad y ha tocado vivenciar y aprender lo que necesitaba aprender. Como también ha habido muchos que aún, como dicen por ahí, ellos pasaron por la pandemia, pero la pandemia no pasó por ellos. Pero es Excelente. también el libre albedrío que tenemos cada persona de decidir esto, hasta qué punto, qué momento esto. ¡Ups! Es mi gato que anda por aquí rondando, aquí acompañándonos también. Él está interesado en saber cositas. Bueno, siempre está conmigo. Pero bueno, Chévere, el chévere, punto María. es, sí, dime, Cris. Perdón. Ya, claro, la idea de esto es que quiero que nos cuentes hoy día lo que está sucediendo hoy, porque es un día muy importante. Ah, sí, sí, muy importante esto. Bueno, ya varios de los seguidores de mi cuenta han visto justamente el post que hice, pues debido al tránsito, a los tránsitos planetarios que están aconteciendo en el día de hoy. Entre ellos, pues,
justamente la luna nueva que se está dando pues en el signo de Libra. Es la luna nueva y como todo luna es precisamente pues el inicio de un ciclo de 28 días que ocurre constantemente. Justamente en el signo de Libra, que es el signo que constituye o que representa el balance, el equilibrio, la igualdad de todos a nivel colectivo. Y pienso que también como esta luna nueva se está dando en una estrella que se llama Swati, de acuerdo a los principios de la astrología védica. Para aquellos que tienen también algún conocimiento de los que nos están acompañando en esta transmisión, la estrella Swati es una estrella fija muy cercana a otra que se llama Arcturus, dentro de los que son observadores de estrellas. Pero el efecto energético es básicamente el mismo, que ha brindado pues como una energía de sentido de independencia, de libertad, de equidad, y es un inicio de algo diferente, que otra pauta que va a acontecer a partir de este momento. Es lo que también percibo, como también cuando tenemos la oportunidad de percibir el cambio de las estaciones del año, porque debido a eso es al movimiento interestelar entre el planeta Tierra, el Sol, que está en el centro del sistema solar, y por ende los planetas que nos rodean, y percibimos, por ejemplo, las estaciones del verano, del otoño, del invierno, de la primavera. Es asimismo la energía que se percibe en el movimiento cósmico. Entonces, justamente en el signo de Libra hay 4 planetas que están establecidos allí, y por eso esa influencia es bastante fuerte, porque está Mercurio, está Marte y por supuesto la conjunción del Sol y la Luna, que son las luminarias del zodíaco pues, interestelar, porque es el Sol que representa al Padre, que representa a lo que es el deber ser, y la Luna que representa a la Madre, a la que nos nutre. Y a la vez, este es también el inicio dentro del calendario lunar en el continente asiático, que determina muchas cosas. Por ejemplo, hoy en India se celebra el Año Nuevo hindú, conocido como la fiesta, el Festival de las Luces o el Diwali, y justamente hoy es el día más importante, porque también la astrología védica se basa mucho en los pasatiempos y en las leyendas dentro de las tradiciones de la cultura milenaria de India, y es el relato que narra dentro del Ramayana de Valmiki, como el dios Rama, que es la encarnación del dios Vishnu, rescata, después vuelve a casa después de 14 años de ir a rescatar a su amada esposa Sita, que es la representación de la diosa Lakshmi, que es la prosperidad, como siempre marcamos prosperidad, deseos de prosperidad en cada año nuevo, ¿verdad? Entonces, él rescata a Sita de las garras del demonio Ravana, y entonces para celebrar ese rescate, esa reunión familiar, ¿verdad? Mucha gente enciende las luces y velas en sus casas en India, porque era una manera también simbólica de demostrarles a ellos la luz del camino en la noche más oscura, porque es la luna nueva. La luna nueva está completamente oculta y no se puede apreciar cuando es el momento en que está en conjunción con el sol. Pero luego entonces ella se va moviendo y va apareciendo en las diferentes fases que conocemos, hasta el cuarto creciente, luego la luna llena, el cuarto menguante y luego pues la luna nueva. Y vamos viendo las fases en sus 15 días, que se les dice Shukla Paksha, que son los primeros 15 días antes de la luna llena. Y luego tenemos la fase de Krishna Paksha, que es cuando está perdiendo su luz, que también es la influencia energética que predomina sobre nuestros pensamientos y sobre todo en nuestro mundo emocional. Entonces digo, y también aquí en Panamá es otra fiesta porque es el Día de la Bandera. Entonces son muchas festividades que se han combinado justo en este día 4, día de Rahu, de acuerdo a la numerología védica, por ser la fecha número 4. Pero si sumamos el 4 más el 11, o sea, 1 y 1, 5, 6, 7 de 1000, perdón, 8, perdón, porque sería 2000, o sea, sería 4 más 1 más 1, o sea, de 4 del 11, ¿verdad? Que daría por resultado 6, más 5, que es 5, que representa el año 2001 numerológicamente hablando, resumimos 2
0 que no tiene valor numérico, más 2, más 1, 2021 da el número 5. Entonces, si sumamos el 6 de esta suma del 4 y el 1 y el 1, más el 5 da por total el número 11 el día de hoy. Entonces, numerológicamente hablando, es poderoso, es muy poderoso lo que está ocurriendo energéticamente, y siento que esto es algo que va a impactar de una manera ya más positiva, hacia un cambio en positivo respecto a esta pandemia, que ha sido lo que definitivamente ha tenido impacto sobre el inconsciente colectivo. Qué interesante, María Antonieta. O sea, escogimos el día preciso y eso es buenísimo, porque energéticamente es un día muy especial y al mismo tiempo hay muchos cambios que estos van a ayudar en todo este proceso, dependiendo, claro, cada uno lo que va creyendo. Pero claro, qué interesante, qué interesante. Y María Antonieta, ¿nos puedes contar qué más va a suceder en lo que es aquí en noviembre? ¿Qué es lo siguiente que va a suceder? Bueno, realmente hay muchos tránsitos planetarios, pero para tiempos, o sea, efectos de esta transmisión y el tiempo que este canal nos permite, quiero enfatizar sobre los más impactantes. Bueno, ya estamos hablando de esta luna nueva, que estamos empezando un ciclo definitivamente. Y otro lo tenemos, ay, a ver, aquí mi gato haciendo de las suyas también, que él quiere ser parte de la transmisión. Qué lindo, qué lindo. Bueno, el día noviembre 6 tenemos la influencia de Rahu, que es el nodo lunar norte sobre Mercurio y Venus. Rahu es el planeta, el nodo lunar norte. No es un planeta que existe físicamente per se, sin embargo, dentro de los preceptos de la astrología védica, sí es considerado un planeta real por el efecto energético que él implica sobre toda nuestra vida, y tiene un eje junto con el nodo lunar sur, que es Ketu. Entonces, Rahu naturalmente tiende a amplificar y a exagerar un poco las cosas. Y en este momento el planeta Venus está transitando por Sagitario y Mercurio aún se encuentra sobre Libra. Entonces, puede que esa influencia de Rahu para el día 6 de noviembre haga que exageremos un poco en cuanto a las cosas que pensemos y comuniquemos, que son las características inherentes de Mercurio. Y Venus, que tiene que ver con nuestras relaciones interpersonales, no solamente pareja, amor, sino también relaciones familiares, relaciones también con nuestros compañeros, compañeras de trabajo, puede que se vean un poquito afectadas, así que calmemos y bajemos los ánimos, respiremos, pensemos bien lo que vamos a decir y cómo vamos a proceder, porque puede tener una influencia para esos días. El 10 de noviembre, más o menos, la luna va a estar en conjunción con Saturno en Capricornio, entonces puede tener un efecto sobre Mercurio, Marte en unos 13 grados de Capricornio y Libra. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Porque no quiero como estar tan técnica, sino que pues ir a las cosas inherentes a las características de cada uno de estos planetas. Y es simplemente pues que la comunicación se va a ver afectada, los pensamientos, porque todo esto es lo que implica Mercurio, y también por su movimiento rápido. Marte, María, que tiene que ver con la acción. Sí, dime. Quiero hacerte una pregunta que es súper importante para los que no conocemos. ¿Quién es Rahu? ¿Nos puedes contar un poco quién es? Rahu, el señor Rahu y el señor Ketu, porque no puede ser el uno sin el otro. Los nodos lunares. Los nodos lunares, como dije anteriormente, no son planetas físicos, sin embargo son muy considerados tanto en la astrología védica y también se consideran en la astrología occidental. Son básicamente, o sea, hay que ir a la leyenda, porque siempre en la astrología védica se basa pues en pasatiempos o leyendas. Cuenta que una vez había una gran fiesta de las deidades importantes y había un demonio que se llamaba Suarvana que quería ponerse en esa fiesta, porque resulta que en esa fiesta se iba a repartir el Amrita o el elixir de la inmortalidad. Entonces, bueno, pues se enteró Suarvana que eso iba a acontecer. Y resulta que el Sol y la Luna, que también eran asistentes a esa gran fiesta, se enteraron de las intenciones
de este dios, de este demonio, perdón, para tomar de ese elixir y hacerse inmortal también. Entonces ellos le hicieron saber al dios Vishnu que este invitado colado, no deseado, no invitado, se iba a colar en la fiesta, porque él quería tomar ese elixir de la inmortalidad para volverse inmortal, lógico. Entonces, el dios Vishnu tomó la forma de una bailarina muy linda llamada Mohini. Entonces, cuando salió Mohini a presentarse, ya estaban tomando del Amrita, o el elixir de la inmortalidad, y lamentablemente su hermana logró su cometido de tomar del elixir, pero fue justamente cuando Mohini, que es la encarnación del dios Vishnu, representado en la imagen de esta mujer, le lanza como una especie de disco para decapitar a este demonio, y de hecho lo decapitó, siendo entonces la cabeza aparte del cuerpo. Entonces ese demonio, su hermana, se transformó en Rahu, que es la cabeza, y Ketu, que es el cuerpo. Entonces Rahu es considerado pues la cabeza de los nodos lunares, porque tiene que ver con las emociones y demás, y Ketu es un poquito más espiritual, porque como quedó el cuerpo, quedó también de allí, formando parte de ese cuerpo, el chakra anahata, del corazón. Entonces, por eso Ketu es un poquito más espiritual. Y en nuestra carta natal, Rahu representa las cosas que venimos a trabajar en nuestra vida presente, y Ketu representa ya la información que traemos de vidas pasadas. Entonces, también son los responsables de los eclipses, porque los eclipses también son parte de esta presentación del día de hoy, el que vamos a tener el 19 de noviembre, un eclipse parcial de luna, y que va a ser visto en la región. Pero ¿a qué voy retomando lo de Rahu y Ketu sobre los eclipses? En India, cuando hay un eclipse solar, se considera que Rahu se está devorando al sol. Y cuando hay un eclipse de luna, se considera que Ketu se está devorando a la luna, porque es la venganza de Swarvana dividido en dos, con las luminarias que ellos indicaron, le dieron la advertencia a Vishnu sobre esa intención. Y logró su inmortalidad, pero dividido como como Rahu, el planeta Rahu, y el planeta Ketu. Eso es lo que es básicamente el axis de los nodos lunares que cada uno tenemos en nuestra carta astral, que son los karmas que venimos a trabajar y los karmas de lo que estamos liberándonos, ¿no? de nuestra vida presente, que es Rahu, la cabeza, y Ketu, de nuestra vida pasada. Qué interesante, o sea, y más con la historia. Pero ¿tú crees que ya con toda esta historia que nos has contado sobre Rahu y que tú, ¿Y qué? ¿y crees que eso energéticamente nos influencia cuando hay el eclipse? O sea, positivamente o negativamente. Es que también depende, ya es algo muy particular en la carta astral de cada persona, donde él o ella tiene los nodos lunares. Y eso, wow, eso yo pienso que aquí hay tema para hacer un en vivo solo de los nodos lunares en la carta astral de cada individuo, porque depende también dentro de las 12 casas, las 12 casas de astrales del horóscopo, pues depende en dónde estén ubicados. Y así, por ejemplo, las personas que tienen a Rahu en la casa número 1, un personaje histórico, Benito Mussolini. Benito Mussolini fue un dictador en Italia y fue un personaje que tenía mucho poder y mucha influencia durante la Segunda Guerra Mundial, pero era un señor que lo hacía todo apasionadamente, lo hacía todo con fuerza, y tenía a Ketu en la casa 7, o sea, porque también tiene sus principios de opuestos y contrarios, ¿no? Entonces, los que tienen a Rahu en la casa 1 tienen a Ketu en la casa 7. Los que tienen a Rahu en la casa 2 tienen a Ketu en la casa 8. Los que tienen a Rahu en la casa 3 tienen a Ketu en la casa 9. Y los que tienen a Rahu en la casa 4 tienen a Ketu en la casa 10. Y ocurre también lo inverso. Y también son los responsables, como quien dice, del serpiente del tiempo, que son las personas que en su carta astral tienen una característica, como por ejemplo personajes históricos concretos que tienen esto. La que fue primera ministra de Inglaterra, Margaret Thatcher, ella tenía un eje
O sea, cuando los ejes lunares atrapan a los planetas de un solo lado de la carta y no tienes la distribución de los planetas de forma equitativa en tu carta. Y eso hace que tú tengas unas características muy inherentes y muy marcadas. También Ringo Starr de los Beatles tenía eso se le llama Kalasarpa Yoga, que es la serpiente del tiempo, justamente atrapando los planetas y que no permite que desarrolles ciertas cualidades y tengas como esas personas que tienen en ese Kalasarpa Yoga en su carta cierto nivel de insatisfacción o incomodidad o algo que marca muy de forma notable sus vidas en su característica, ¿no? Pero bueno, como decía, eso también ya es tema de otra conversación para otra transmisión. Claro, no, la idea es, como te había comentado, es volver a reunirnos, poder seguir conversando, porque este tema es tan largo que en una hora no se logra el poder completar la información. Y ya vemos que no es información así tan fácil, sino hay que digerirla, tomarla con calma, tomarte un cafecito tranquilamente e ir entendiendo. María Antonieta, habíamos estado conversando un poco sobre esta era de Acuario. ¿Tú qué Sí, sientes? ¿Cómo lo ves? O sea, claro, porque se habla que esta era de Acuario es de que empezamos a trabajar en nosotros mismos, que es lo más importante para poder seguir avanzando y evolucionando y creciendo. bueno, o sea, hay mucha gente que dice que ya entramos a la era de Acuario, hay otros que, o sea, es algo bastante discutido, porque también están los preceptos de la astrología occidental, que en algún momento dado sus niveles de medición de tránsitos planetarios empezó de forma paralela a la astrología sideral o la astrología védica. Sin embargo, bueno, con ciertos movimientos como el natural, que es el de precesión de la Tierra, que no lo toma en cuenta la astrología occidental, hay ciertas medidas que se alteran y por ende mucha gente que sigue la corriente de la astrología occidental ya opina que entramos desde hace X cantidad de tiempo a la era de Acuario. Y, o sea, es un tema para mí un poco amplio y a veces como difícil de definir si ya entramos o estamos por entrar. A mi concepto como astróloga védica, yo digo que estamos por entrar realmente, porque lo considero como marco de referencia el tránsito que vamos a tener justamente este 20 de noviembre, cuando Júpiter, que es el planeta más benéfico de todos, de todo pues, el sistema cósmico, o sea, él hizo un salto hacia atrás cuando estuvo en retrogradación, que recién ahorita, el 18 de octubre, salió de retrogradación para entrar directo. Entonces, Júpiter entra directo en Acuario este 20 de noviembre de 2021. Y eso es una fecha muy importante a nivel astrológico, por el hecho de que la energía va a tener un cambio ya mucho más favorable y más para este tema de la pandemia, porque también tanto Júpiter como Saturno hasta cierto punto han sido los planetas energéticamente hablando de mayor impacto sobre lo que han sido las economías de nuestros mercados y todo lo que ha influenciado la pandemia. De hecho, los conjuntos y movimientos planetarios que acontecieron cuando estábamos en el encierro, justamente estábamos en un Kalasarpa Yoga. Todos los planetas estaban prácticamente encerrados en esa llave, como que dice, vinieron Rahu y Ketu, atraparon a todos los planetas, sobre todo a los benéficos, los encerraron en un cuarto. Júpiter estaba justamente en Capricornio, que es la constelación en donde se debilita, y entonces encima le ponen kriptonita, y justo Rahu estaba en Géminis y Ketu estaba en Sagitario, en las estrellas más malévolas de todas. Rahu estaba con Ardra y Ketu estaba con Mula. Son estrellas muy destructivas, pero también esto a nivel energético y cósmico era un proceso necesario de renovación que nosotros como seres humanos necesitábamos. Las estrellas, los planetas simplemente se encargan en su labor de hacer que se cumpla el karma que todos venimos a cumplir en este mundo material y también pues en otros planos y en otros aspectos. Y ese era el trabajo cósmico que tenía que ocurrir para dar estos cambios
a estos estados de conciencia nuevos. Entonces, Júpiter es el planeta que siempre marca la tendencia anual de todos los años y numerológicamente hablando, como mencioné hace un rato, estamos en un año de Mercurio, porque sumamos 2, 0, 2, 2, 1, ¿verdad? 2021 y da en unas, resumido en un solo dígito, el número 5, y el 5 es el número de Mercurio. El año pasado estábamos en un año de Rahu, entonces estábamos encerrados en 4 paredes, por eso estaba el encierro en todo su esplendor, pero era un encierro que era necesario para nosotros trabajar un proceso transformativo, el que captó el mensaje de esa manera. Hay otros que todavía, yo pienso que tienen que pasar como 5 pandemias encima para que despierten, pero bueno, cada persona tiene su proceso, ¿verdad? Pero bueno, retomando el tema de Júpiter al entrar en Acuario, Júpiter estuvo en Acuario recién el 5 de abril, y nuevamente, o sea, hubo un cierto a nivel mundial, en el inconsciente colectivo, un toque un poquito más humanitario, porque la naturaleza de Acuario es un signo, una constelación que es mucho más humanitaria, porque también está regida justamente por el planeta Saturno, de acuerdo a los preceptos védicos, pero tampoco yo no quiero quitarle el crédito también al concepto occidental, que tiene también todo su valor y se complementa muy bien. Y es Urano el que rige el signo de Acuario, y es un signo de cambios radicales, de cambios muy estructurales, fuertes, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué pasa? Júpiter retrograda a principios de mayo, perdón, casi finales de mayo, más o menos, y el 20 de junio de este año volvió nuevamente a Capricornio, y ciertas cosas era como una revisión, porque cada vez que un planeta retrograda hay revisiones respecto a las características inherentes de ese planeta, ¿verdad? Y también, dependiendo de nuestra carta astral, en dónde cae, también va a tener esa repercusión energética. Y bueno, justamente ya el 18 de octubre salió de esa retrogradación, de esa revisión, entró directo, y bueno, el 20 de noviembre entra entonces Acuario, para hacer entonces un salto por el movimiento natural de Júpiter, pese a que es el planeta más grande de nuestro sistema solar, tiene un movimiento rápido. De hecho, nosotros tenemos un movimiento de rotación de 24 horas, el de Júpiter es de 10 horas. Entonces eso conlleva a que él se mueva más rápido y hace esos saltos de un signo a otro en todo su trayecto anual. De hecho, él se demora alrededor de 12 meses en cada constelación. Entonces, porque él salta y luego regresa. Ese es como, digamos, los pasos o la coreografía de Júpiter, la coreografía cósmica, y por ende brinda sus bendiciones de acuerdo también a dónde está. Entonces, para el 2019 Júpiter estuvo en Sagitario, que es una de sus casas, y hasta cierto punto brindó también sus beneficios pese a otros tránsitos planetarios que estaban como medio dañando la cosa, por decirlo así. Y ahora en este tránsito va a entrar a Acuario, y luego va a ser un salto hacia Piscis, que va a ser en abril de 2022. Y considero que esto va a ser un salto bastante favorable a nivel cósmico y a nivel del inconsciente colectivo, porque por allí mismo Saturno va a entrar a su casa de Acuario. Y históricamente, cuando Saturno entra a Acuario, es cuando ha habido eventos históricos que han sido favorables para el bienestar colectivo. Entonces, eso es bueno. podemos vaticinar que ahí vamos a ver finalmente, de forma ya definitiva, la luz al final del túnel respecto a esta pandemia. Entonces, es así. Pero tampoco, no me gusta como astróloga tampoco predisponer a la gente. O sea, es bueno tener una cierta idea y una cierta esperanza, pero a veces también esto predispone la mente de las personas, y me gusta más siempre presentarlo y proyectarlo a un nivel de coaching sobre las oportunidades de mejora que cada quien necesita dentro de su proceso evolutivo, más que predecir el futuro o adivinar, porque también ese es el tema. La gente, a veces sus mentes, sus programaciones están mal condicionadas con respecto a este tema astrológico, y ven que uno va a adivinar el futuro,
y no se trata precisamente de eso, simplemente dar una idea, pero, o sea, es como muchos astrólogos decimos, los astros inclinan pero no obligan, porque también depende mucho de las decisiones que las personas tomen en su libre albedrío sobre lo que quieren hacer y cómo lo van a hacer. Claro, claro, es interesante. Yo recuerdo hace un año que te conocí y claro, me hiciste la carta astral y claro, y justo me acuerdo, en noviembre iba a entrar alguno de mis planetas retrógrados y ese tiempo era de pausa. Y claro, fue bien interesante porque normalmente cuando estoy en pausa, ¿qué pasa? Me estreso y digo, no, creo que no estoy haciendo bien las cosas. Y claro, el momento que tú me dijiste y fue el tiempo, fue perfecto, porque estuve relajada, me dediqué a hacer otras cosas, sabiendo que todo era pasajero. Pero claro, es interesante porque María Antonieta hace unas cartas astrales de védicas que son interesantes, o sea, no es la común, es distinta y así uno puede ir viendo desde otra perspectiva, que es esta parte interesante. Lo, María Antonieta, tú con todos estos cambios, claro, nos has hablado de que, claro, lo de la pandemia tenía que suceder, hubo, o sea, astrológicamente los planetas estuvieron alineados y tenía que haber un pare mundialmente, hubo este pare. Ahora, claro, nos hablaste que en abril puede haber cambios y claro, en una de nuestras conversaciones me estabas diciendo que también puede haber un cambio con esto de la pandemia porque ya, Definitivamente. Algo también que yo aprendí esto de mi querido profesor Pablo Contreras es justamente de los conceptos de energéticamente lo que mueve tanto Saturno como Júpiter. Son dos planetas grandes, son dos planetas que están, o sea, desde el más benéfico, que es Júpiter, al más maléfico, que es Saturno. Pero tampoco le digo maléfico porque de alguna manera Saturno hace que nosotros cumplamos con nuestros karmas. Y definitivamente no podemos apreciar la luz si no estamos en una oscuridad. Por eso que es un proceso necesario. Pero también son planetas que tienen que ver mucho con el tema de los movimientos comerciales, porque hasta cierto punto las estructuras de Saturno representan, por ejemplo, las corporaciones, lo que son la estructura, la organización de las corporaciones. Mientras que Júpiter representa al maestro espiritual, representa al gurú, al que nos va a iluminar el camino. Pero también a la vez Júpiter representa lo que son los gobiernos, lo que representa, y justamente es todo lo que hemos venido viviendo y hemos visto alrededor de esta pandemia, de cómo los gobiernos de cada una de las naciones, de los países, han ido gestionando la pandemia a su mejor manera. También, inclusive, en diciembre de 2020, si se acuerdan de la famosa estrella de Belén que hablaban, era justamente la conjunción planetaria que visualmente impactaba de ver el tránsito de Saturno y de Júpiter que iban a estar alineados bastante cerca, que es algo que ocurre cada 12 años. Entonces, a lo que voy es que también yo analizaba dentro de los tránsitos que ocurrían de estos dos planetas, qué estaba pasando en los gobiernos, qué estaba pasando a nivel mundano con la bolsa de valores, cómo era el movimiento de la economía. Y hubo un pequeño levante en diciembre de 2020, pero asimismo vino una caída. Y era como echar para atrás y justamente cuando los planetas retrogradan, que fue ya en mayo de 2021, que entró Júpiter, primero Saturno y luego Júpiter en retrogradación, era pues como la revisión. Y es la revisión también con el tema del desarrollo de las vacunas, que ha habido sus altas y bajas, como en todo, y asimismo también el progreso del nivel de las personas que fueron contagiadas con este virus. Pero ha sido un virus que, a mi parecer, ha movido estructuras a nivel físico, a nivel mental, o sea, ha sido
también en base pues a los testimonios que muchas personas con quien he tenido la oportunidad de interactuar y que fueron contagiados con el virus, de qué manera los movió. Y fue un giro de 180 grados que los cambió definitivamente para algo mejor, como a otras que, bueno, lamentablemente les tocaron desencarnar y partir. Pero es un tema de renovación universal que era necesario. Claro, es interesante cómo a muchos nos ha transformado todo este proceso. María Antonieta, ¿tú me puedes decir, recomendar, qué nos recomendarías para hacer ahora que hay estos eclipses en noviembre y todos estos cambios que hay? ¿Qué es lo que nos podrías recomendar que podríamos hacer? ¿Qué tips nos darías? Bueno, en India no se considera auspicioso observar los eclipses. No es un evento auspicioso porque es como que estamos ahorita en esta transmisión, ¿verdad? Y de repente se va el fluido eléctrico y nos quedamos en la oscuridad completa. Estamos en la oscura, estamos totalmente sin luz. Y eso es lo que energéticamente ocurre cuando hay eclipses solares como lunares. El próximo eclipse lunar es el día 19 de noviembre y siempre hay rituales para ir en introspección. La introspección siempre es una práctica a través de la meditación, a través ya pues otras prácticas energéticas como el yoga, el tai chi, el qigong, todas estas prácticas que mueven energías que vayan hacia adentro para hacer una retrospección, una revisión estructural de cuáles son las intenciones que yo quiero generar, cuáles son mis oportunidades de mejora, qué estoy haciendo bien, detenernos y hacer esa revisión siempre es buena. Haya o no haya eclipses. Claro está, el eclipse es como un portal energético que energéticamente incentiva, insta más o enfatiza esa fuerza sobre esa introspección. Y esa luna llena, que va a ser un eclipse parcial, va a ser en 3 grados en Tauro. Va a ser visible aquí en la región. Ese eclipse va a dar inicio a las 1:02 de la mañana y concluye a las 7:03 de la mañana. Y la cobertura máxima de ese eclipse va a ser a las 4:02 de la mañana, más o menos. Sí, y eso va a ser en Tauro. Entonces, las estrellas, el sol va a estar en Vishaka y la luna va a estar en Kritika. También había visto en la apreciación de otros colegas astrólogos que eso también se iba a estar en una estrella fija llamada Algol, en Tauro. Y hay que tener cuidado porque como se trata de la luna, y la luna son nuestras emociones, ya en lunas llenas siempre como que las personas sienten que tienen más energía o se vuelven más locas. Bueno, cada persona es diferente, es un mundo. Los días del eclipse, dice, ok, el de luna es el día 19 de noviembre y el eclipse solar va a ser el 4 de diciembre, para que sepan, para que lo tengan anotado. Y bueno, por allí, por favor sigan mis posts a través de mi cuenta, @lotusvedic o lotusvedica, con K al final, donde voy a estar dando tips y bueno, dentro de lo que me permite mi tiempo también con mis labores del mundo material, estaré haciendo clips también sobre rituales que se recomiendan para incentivar a esa introspección, canto de mantras y no es auspicioso poner a recargar los cristales, los mazos de tarot, los péndulos, porque se va a ir esa luz que uno necesita de recarga, ¿verdad? Y es mejor hacerlo ya al día siguiente, después del eclipse. Mirarlo no sería lo más auspicioso. Bueno, aunque también los aficionados a la astronomía van a estar con sus telescopios y demás, cosa que, porque es un evento natural que no deja de ser fabuloso de ver, ¿verdad? Pero básicamente eso sería los cantos de mantras referente al eclipse, ¿no? Que es Claro, en términos generales. Pero también este eclipse, por la posición en que se encuentra, la gente tiende a estar como va a tender a estar un poco agresiva, así que
respiren, bájenle, pongan, o sea, deténganse en lo que van a hacer, no se cierren, no se monstruoseen, tómenlo suave, las cosas no fluyen precisamente en el momento que nosotros lo deseamos, sino que es un tiempo cósmico, el tiempo de Dios es perfecto, y en ese momento va a ser, o sea, que caigamos en cuenta y nos centremos, ¿verdad? Y pues controlemos esa ira, porque también es claro, muchos de los sentimientos en juego que están en este momento afectando las mentes de muchas personas que todavía están superando esta pandemia, víctimas de la depresión, de la ansiedad, víctimas también de la carencia, carencia que también ellos y ellas mismas se han interpuesto en su libre albedrío en sus mentes. Claro que es interesante cuando empezamos a darnos cuenta que existe, que con los astros, o sea, con la numerología védica, podemos darnos cuenta de que la vida empiezas a entenderla, puedes entender por qué te está pasando esto, cuáles son tus debilidades. Claro, eso es lo interesante de lo que hace María Antonieta, de la carta astral, porque con esta tú empiezas, aparte, seguirte entendiendo, porque la vida es un camino de seguirse cada día aprendiendo y dándonos cuenta. Y con eso te ayuda a que veas desde otra forma o saber los días que no debería salir o no cerrar negocios para que la vida sea más fácil, para que esta programación que tenemos de la vida sea fácil y veamos ligeros, que eso es lo más importante, el estar y el disfrutar de cada. Y como tú decías, si hay los eclipses, es conocerlos, porque sabemos que va a haber, tenemos cambios nosotros a veces, pero con eso nos ayuda para estar tranquilo, o sea, dar los pasos adecuados cada día, que es lo más importante. Sí, ¿alguna otra cosa? Habíamos hablado, María Antonieta, también de que que era muy importante esta parte del meditar cuando suceden este tipo de acontecimientos importantes o que tienen una transformación, es el poder conectarnos, hacer los mantras, meditar, o sea, empezar a hacer algo, no es solo ir, abrir la ventana y observar, sino es como volvernos un poquito más responsables de qué hacemos para nosotros mismos. Definitivamente. Los cantos de mantras que yo siempre recomiendo para los eclipses es para también, o sea, porque también dentro de del concepto védico los planetas son deidades y también, bueno, cuando uno se está familiarizado con las deidades, en el caso de Hanuman, el dios Hanuman, que es el dios esto, con la carita de mono y el cuerpo de humano, eh, se le hace cantos al señor Hanuman porque es como quien dice el que nos viene a rescatar en los momentos difíciles. También Om Namah Shivaya, al dios Shiva, que es el dios, pues, dicen que es de la destrucción, pero yo más que nada diría que es de la transformación. Bueno, a Hanuman es que estaba tratando de acordarme el mantra, es Om Shri Hanuman Panaman. Era, bueno, ahora estoy tratando, pues, entre tanta información que estoy digiriendo y procesando en este momento, acordándome del mantra del señor Hanuman. Es muy bueno para los eclipses y también igual para los días sábados, porque también él es un alto servidor del señor de Saturno, pues, por otro pasatiempo en que Hanuman le hizo un favor a Saturno, entonces, y Saturno también le hizo favor a Hanuman, y entonces hay una buena interacción y se relaciona siempre cantarle mantras al señor Hanuman para esta protección. Igual al señor Ganesh, que es prácticamente el padre o la deidad de la astrología. Es el dios que tiene este cuerpito gordito y la cabeza de elefante. Es realmente la deidad de la astrología, que también se le canta estos mantras. También hay mantras para la luna, también mantras, bueno, en este caso es Ketu el que se está devorando a la luna de forma parcial, y de hecho la deidad que tiene que ver con Ketu, el nodo lunar sur, es justamente Ganesh. Entonces Ganesh es muy conocido tradicionalmente en India como el dios de la liberación de los obstáculos.
Sí. Om Ganapataye Namaha Sharanam Ganesha. Om Ganapataye Namaha Sharanam Ganesha. También se le canta muchos mantras, 108, que es también el número sagrado dentro de la numerología védica y que tiene que ver mucho también con los movimientos cósmicos, que se le canta pues la cantidad de veces, y eso a la vez, energéticamente hablando, fortalece nuestro chakra vishuddha, el chakra de la garganta, sobre todo también cuando tenemos ese temor de expresar o de hablar algo que es importante. Ganesha también sí, en los negocios en India y muchas personas tienen la imagen de Ganesh porque obviamente habla de la prosperidad, pero también está la diosa Lakshmi, que es la consorte del dios Vishnu, que también tiene que ver con la prosperidad y a quien se le está haciendo hoy en Diwali ese honor, pues la gente ahorita, bueno, desde ayer, bueno, desde el 2 de noviembre que se viene celebrando, porque son como, digamos, unas patronales acá en nuestro occidente, ¿verdad? Varios días de festividad. El día 2 fue el día de la Ayurveda, cuando haciendo mención al dios Dhanvantari, que fue el que recibió el conocimiento pues sagrado para transmitirlo acá a nosotros los humanos y ponerlo en práctica con las hierbas, con la práctica de pranayama, de posturas de yoga, con la práctica también de gemas, de remedios astrológicos. Tanta información. Sí, entonces las patronales empezaron el 2 de noviembre, entonces el día principal hoy 4 por la luna nueva y es hasta el día 6. Entonces se celebró todo esto y en este año especialmente porque este año también siendo de Mercurio ha sido un año de reencuentros, porque recuerden que el año pasado estábamos todos en el encierro, todo era contacto solo por videollamadas, o sea, y en las pequeñas momentos que podíamos salir desde las 2 horas para conseguir nuestros alimentos o medicamentos en las farmacias o lo que fuese, eran los momentos que nos escapábamos un poquito para ver a mamá o a ciertas amistades dentro de las horas que nos permitía por nuestro número de cédula. Bueno, por lo menos aquí en Panamá se dio de esa forma. En Ecuador sé que tú me estabas explicando que se dio de una manera un poco distinta. Cada país lo gestionó a su mejor manera, a su mejor criterio. Pero a lo que voy es justamente todos estos días de lo que es el Diwali de este año tiene este importante significado también porque India estuvo muy afectado con los altos casos pues, del virus allá. Entonces ahora esta es la oportunidad que el cosmos les ha dado a todas estas familias de reunirse y por eso que este Diwali ha sido históricamente muy importante para tener nuevamente ese contacto, de ese abrazo amoroso, de ese beso, ese contacto, el compartir y también porque, claro, Marte cuando estuvo recién en el mes de junio, exaltado en Cáncer, eso también aceleró y pues movió mucho a las farmacéuticas para las mejoras de las vacunas y bueno, ahora tenemos en progreso como resultado energético que por ejemplo la Pfizer ahora ya recomienda una tercera dosis, la Johnson y Johnson ya está creando su segunda dosis también porque ellos nada más tenían una dosis única y así como las farmacéuticas han avanzado por la energía de Marte justamente, como se ha dado, ¿verdad? Y bueno, el resultado justo de este Diwali acá allá en India, yo digo acá, bueno, acá, allá, acá, ¿verdad? Es justamente pues que haya habido esta reunión familiar pues y esta energía que se ha visto, porque también justamente hay 4 planetas en Libra, como yo estaba diciendo al principio de esta transmisión. Está Mercurio, está Marte, está la Luna y el Sol. Entonces, Mercurio es un planeta amigo de Libra, porque Libra es un signo astrológico que está regido por Venus. Alguien estaba hablando de Venus por ahí, leí una preguntita. Sí, de hecho, Venus es la estrella de la tarde y ahorita está visible completamente. Y aprovecho para decirles que el 19 de diciembre Venus va a entrar en retrogradación hasta el 22 de enero de 2022. Entonces aquí aprovecho la recomendación de hacer las revisiones respecto a nuestras relaciones interpersonales, porque Venus no solamente tiene que ver con ese amor de pareja, Venus también tiene que ver
con el amor a nuestros familiares, con el amor al prójimo, también tiene que ver con lo que son los lujos, las comodidades, reproducción, si hay progenie que está por venir, también tiene que ver en parte con Venus, porque Júpiter también es el otro gestor de la progenie, pero sí, energéticamente es lo que tiene que ver, y justamente cuando los planetas retrogradan, parece mentira, es cuando están en efecto visual, se ven más cerca de la Tierra. Entonces, Júpiter también a estas horas se observa en el cielo junto con Saturno, pero ya a partir del momento en que ellos vayan progresando en sus movimientos estelares cósmicos, y también dependiendo si nosotros estamos en solsticios o en equinoccios, Claro. ahí vemos viendo también lo que el sol nos permite en la luz del día al estar ellos de noche y poder verlos como lo podemos ver en estos momentos. No, qué lindo, María Antonieta. O sea, hay tanta información que es como que necesitamos tomar nota o si no se nos pasa. Claro, Así pero es, es. claro, es bueno saber cuándo entran retrógrados, claro, porque todo nos ayuda para ir entendiéndonos qué nos está pasando, qué va sucediendo. Yo, María Antonieta, antes de poder ir cerrando, porque ya se va acercando la hora, quiero hacerte una pregunta. Este es más, ¿cómo juegas tú la vida? Bueno, aquí voy a copiarme la frase de algo que decía acá el presidente de Panamá durante los encierros, y decía, de la mano de Dios yo me la voy a rifar. Rifar acá en Panamá quiere decir como jugártelas, literal. Y yo estoy totalmente de acuerdo que la vida es un juego. Hay días en que, wow, me siento plena, me siento feliz, dispuesta, pero hay días que no son precisamente que tengo esa energía y disposición de seguir. A veces me retaco, me cierro, pero después, ya con haber pasado todo este proceso de aprender en todos estos cursos holísticos y demás, en este proceso transformativo, yo respiro, tomo una pausa y me doy cuenta dentro de mi estado de conciencia que son temas completamente pasajeros y temporales, así como son los tránsitos planetarios. Nada se queda estático en esta vida, todo es una sinergia y es un movimiento, pero dentro de cada uno de sus etapas, como también estaba diciendo al principio de esta transmisión, sobre las estaciones, los tiempos, los cambios, eso es algo permanente. Y ya cuando uno analiza, sintetiza e internaliza este principio de movimiento cósmico y se va en el carrito con ellos, por decirlo así, pienso que la cosa se hace más llevadera. Estar consciente de que ese momento de tristeza no va a durar por siempre, ese momento de alegría no va a durar por siempre, pero estar agradecidos de que estás en este mundo material y lo estás viviendo es hermoso, porque vives cada uno de los matices, desde los más oscuros hasta los más claros y entre los intermedios grises, y cada cosa que tú internalizas y adoptas ese estado de conciencia, de vivenciarlo, pienso que es lo que, los matices, los colores de lo que forma esto que se llama vida. Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo poder compartir y dar a conocer para que el resto pueda conocer, porque yo creo que somos muy pocos los que conocemos sobre estos temas y lo bello de esto es amplificar. Ahorita que estamos entrando en esta nueva era de Acuario, que es el trabajar internamente cada uno de nosotros y el poder transformar nuestras vidas, que es lo más importante. Sí, no, Así es, querida Cris. te agradezco de corazón, realmente. Quiero que otra vez nos repitas tu Instagram, porfa. Sí, me pueden encontrar a Lotus, Lotus Vedic, Vedic, Lotus Védica. Me pueden encontrar allí, y bueno, si alguno de nuestros oyentes o los que vayan a tener la oportunidad de ver esta transmisión después esté interesado, interesada en hacerse una carta astral conmigo, me pueden escribir un DM, y ahí con mucho gusto se les atiende y pues se puede aceptar, hacer la cita. Ya todo es virtual,
porque también el año de Mercurio ha enfatizado mucho lo que es la comunicación virtual, lo que es el teletrabajo, la teleescuela, las telecomunicaciones, así que podemos hacerla a nivel virtual, una sesión ya sea de Zoom o ya sea Google Meets, bueno, tantas aplicaciones que hay de esta manera virtual, ¿verdad? Y pues ahí se concerta, importando de dónde, puedo recibir pagos en Panamá por Yapi, transferencia bancaria, también por PayPal, así que no se oíban. Ahora también está terminando el año 2021 de acuerdo al calendario gregoriano, entonces es bueno también tener una visualización, una preparación para este 2022. El año védico concluye realmente en abril de 2022, o sea que todavía vamos a estar en el año de Mercurio, y alrededor del 12-13 de abril, que es cuando el Sol nuevamente inicia el ciclo en el signo de Aries, donde justamente se exalta, entonces inicia el año 2022, que es el año de Venus. El número 6 es el que va a predominar el próximo año, para ir calentando motores y darles una intro de qué se trata, de hacia qué dirección va la energía, cuál es la tendencia, y pues ya con tránsitos planetarios mucho más favorables. Pero claro, ya yo lo estoy hablando en términos generales, pero ya el impacto que tiene sobre cada quien en particular, es bueno conocer su propia carta y saber las posiciones de sus planetas, saber sus periodos planetarios, sus dasas, como se dice técnicamente hablando, para entender entonces los resultados de ese proceso sobre su vida en pareja, sobre su vida con la familia, los hijos, temas laborales, temas de salud, temas, bueno, en términos generales de lo que es el existir en este mundo material. Es bueno hacerse su cartita astral para ir también sabiendo los remedios que puede trabajar, ya sea con gemas, cantos de mantras, otro tipo de remedios, donaciones que se pueden hacer a la caridad, que eso también es muy importante, es una manera muy bonita de servir, de mover la energía, para que justamente ralentizar los efectos adversos de ciertos tránsitos planetarios que pueden impactarnos. Oh, qué lindo. Te agradezco, te reconozco por este tiempo y esperemos que para el próximo año nos podamos volver a ver, seguir conversando, seguir viendo qué está pasando, porque pasan tantas cosas en un día. Y te mando un abrazo bien grande y te agradezco mucho. Y estamos Dale, Cris. conversando. Ya, buenísimo. Gracias, María Antonieta. Gracias a todos los que nos escucharon y los que nos escucharán en un futuro. Y seguiremos estando aquí en contacto y nos vemos la siguiente semana. Cris, vas a dejar grabado y subido en tu cuenta Jugando en la Vida la Sí, entrevista para que les dé oportunidades a aquellos que no se pudieron conectar. sí, Quede allí para decirles ahí a mis seguidores también. buenísimo. Sí, sí, sí. Lo voy a dejar ahí y yo ya luego te lo paso el link. Chévere. Perfecto. Dale un Ya, abrazo, te ya un bendigo y te abrazo. honro. Ya, Namaste, namaskar, gracias. Om Nos Shanti. vemos. Chao, chao. Gracias.